¿Sabes a dónde quieres llegar? Con un pie frente al otro entre gigantes. Te esperamos en nuestro programa Contando en Grande, donde hablaremos acerca de economía, finanzas y otros temas importantes. Todos los martes a las 18 horas, Ciudad de México. Por www.bajioradio.com, la estación del crecimiento personal. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por escucharnos en nuestro cuarto programa. Contando en Grande, un programa que se va a preocupar por tu crecimiento personal, profesional, económico, y así como todas las formas de desarrollarte dentro de una organización, cómo planear tu control interno, de tus finanzas personales y tener una visión empresarial y muy personal. Contando en Grande, como yo les platiqué en el anterior programa, pues vamos a aperturarnos un poquito a todas esas ramificaciones que tenemos de profesiones, a todas esas instancias que en un momento dado pueden aportar y generar algo que en un momento dado aporte para ustedes como una información muy, como siempre se los digo, muy platicadita, como si fuera en la sala de su casa, y para que ustedes puedan entender esta rama. Sobre todo, yo se los dije, vamos a trabajar ramas de salud, vamos a trabajar ramas de psicología, vamos a trabajar ramas de economía referente a prestadores de servicio, a toda esa gente que aporta todo ese servicio, esa profesionalización que tienen y que, claro, pues nos pueden dar su muy particular punto de vista y su opinión aquí en Contando en Grande. En Contando en Grande siempre vas a tener esa particularidad de demostrarles y enseñarles que no todo lo que oyen por ahí, no todo lo que escuchan o ven en redes sociales y resulta ser que es la verdad, la información a primera mano. No. Aquí siempre les vamos a platicar con gente que va a estar preparada, que tiene una experiencia y que nos va a compartir esa experiencia, esas vivencias y, ¿por qué no?, una que otra anécdota referente a lo que realizan en su profesión. Y bueno, en esta tarde vamos a hablar pues algo de salud, un tema que en cierto modo está muy en boga, un tema que considero yo, sobre todo hoy para la juventud, que por ahí anda muy distraída, muy sumergida en estas cuestiones de las redes sociales, y que bueno, que llegado el momento pues no ponen mucha atención a esta temática que en cierto modo pues es algo que deberían de darle ese grado de importancia, puesto que afecta a su salud. Y bueno, para platicarnos de este tema que va enfocado mucho a estas cuestiones de infecciones, ¿verdad? Tenemos el día de hoy a la doctora Iris Niño, que nos va a platicar. Ella, dentro de su currículum y de su experiencia, es médico cirujano, partero y egresado del Instituto Politécnico Nacional, especialista en medicina del deporte, colposcopía, manejo del dolor, que la verdad es muy precisa. Yo he vivido esa experiencia y muy buena para controlar esos síntomas que nos aquejan por aquel golpe, por aquella instancia del deporte. Ella es muy buena en este tema, en esta especialidad, y bueno, tiene una trayectoria. Siempre, como les he dicho, vamos a traer gente aquí que quiere contar en grande y que quiere participarnos, y que aquí tiene ella ya 19 años de ejercer esta bonita y bondadosa profesión que es la de cuidar la salud del ser humano. Y obviamente siempre ella ha sido una persona muy preparada, una persona al día, y que siempre está a la vanguardia en estos temas de salud, ¿verdad? Y obviamente el tema, para enfocarlo más y que vamos a platicar el día de hoy con ella, es infecciones en el sexo. ¿Les suena? Como que es algo muy importante, como les vuelvo a repetir, que hoy día la juventud pues no ha tomado muy en forma. Y por eso, bueno, ahí tenemos muchos detalles, ¿verdad? Por no irnos a estadísticas, por no irnos a nombramientos o a noticias. Como les dije, aquí les vamos a platicar vivas experiencias,
vivas situaciones y que esto obviamente les deje a ustedes ese particular punto de vista y, ¿por qué no? Llegado el momento que haya ese acercamiento entre nosotros, y el día de hoy les participo que ya tenemos un WhatsApp. Un WhatsApp para que nos hagan llegar todas sus preguntas, todas sus dudas, todo aquello que en un momento dado a lo mejor aquí lo hablamos o muy rápido o lo entendimos de una manera. Y vamos, al final y al cabo estamos para ustedes, para informarles, para participarles y, ¿por qué no?, que se retroalimente mucho este programa con su participación. Ya les va el número, tomen nota, porque ahí podremos atenderlos y ver todo referente a los temas que iremos tocando. Nuestro WhatsApp es el 55 37 17 10 52. Se lo repito, 55 37 17 10 52. Por ahí también les vamos a participar, que no les he dado, puesto que aquí, ya saben, somos nuevos en esta cosa, pero ya les voy a participar de mis redes sociales. Ahí estamos subiendo todos los programas, ahí estamos subiendo información, ahí estamos actualizándolo día con día, algo que a ustedes les va a poder servir como herramienta, consulta o cualquier instancia que quieran platicar con nosotros referente a estos temas. Aquí estamos a sus órdenes. Y en redes sociales, en Instagram y Facebook, estamos como Zamudio Incorporation, ¿sí? Este programa también lo vamos a subir a YouTube, nuestro canal, que lo podrán encontrar como Asesoría Fiscal y Contable. Y próximamente esperemos estar en Spotify, ¿vale? Y bueno, pues ya después de los anuncios parroquiales, pues vamos a entrar en materia con nuestra invitada, ¿verdad? Y que viene a hablarnos de este tema de infecciones en el sexo. Y bueno, Iris, muy buenas tardes. Buenas tardes, contador Zamudio. Qué gusto escucharlo, qué gusto estar el día de hoy aquí y poder participar de este programa y comentarles un poquito sobre el tema de salud. El tema de salud en las mujeres es muy importante porque casi siempre, como mujeres, nosotras estamos acostumbradas a pensar que si tenemos alguna infección vaginal, esto es, tenemos ardor, comezón, flujo, siempre está asociado al sexo, solamente, pero no solamente está asociado al sexo. La mayoría de las infecciones que podemos tener están asociadas a las cuestiones de higiene, a la edad, a los fármacos, a muchas cuestiones culturales, porque no nos han enseñado desde casa a tener buenos hábitos de higiene. No nos han enseñado que si tomamos medicamentos, los medicamentos nos curan de una cosa, pero repercuten en otra parte de nuestro cuerpo. No nos han enseñado a comunicarnos en casa y comunicarnos con un doctor para tener la información correcta. Entonces, nos dejamos llevar por lo que dicen las redes sociales o por lo que dicen los comerciales en la tele, que suelen decirte, para las chicas bien, utiliza X tratamiento, ¿no? Y de forma normal, las infecciones vaginales que dicen en la tele están ocasionadas por hongos, pero realmente, médicamente, solamente un 20% de las infecciones vaginales están asociadas a candidiasis. El 80% de las infecciones están dadas por algo que se llama disbiosis vaginal, una vaginitis, o están asociadas a las enfermedades de transmisión ¿Y sexual. esto cómo lo traduciríamos, Iris, esta terminología, para que nos estás diciendo, para que nuestro auditorio, pues luego a veces dicen, bueno, pues sí, pero ese cómo se come, cómo lo podemos llevar, o es un medicamento, o nos va a llevar a algo, para que nuestro auditorio pues tenga bien cierto que este tipo de infecciones, así como nos lo estás platicando, se pueden dar sin tener relaciones sexuales, aguas, que ahí es donde está el meollo de esta atención, pues sobre todo particular de la salud. ¿Cómo lo pudiéramos definir ahí, Iris? Una disbiosis es el término bonito médico para decir que simplemente tu flora vaginal está alterada. Y casi siempre pensamos que si está alterada la flora vaginal, que se traduce en ardor, comezón, picazón, flujo, eso es casi
casi siempre dices, no le voy a decir a nadie que tengo una infección, porque todo el mundo va a pensar que es por sexo. Y entonces me apena decir que tengo una infección y mejor me voy a lo que anuncian en la tele y utilizo un tratamiento totalmente inadecuado. Pero las infecciones casi siempre se dan porque tenemos pésimos hábitos de higiene. Por ejemplo, una de las razones más, dependiendo de la edad, más común para tener una infección es que cuando somos niñas no nos enseñan a asearnos correctamente los genitales. Entonces se nos van partículas de la popó hacia la vagina y esto hace que tengamos una infección vaginal. También podemos tener infecciones por dejarnos mucho tiempo la misma ropa interior. Casi siempre llegamos a casa y decimos, huelen horrible los calcetines y te los quitas después de un largo día de trabajo. O te quitas la camisa y dices, huele feo, ¿no? Pero la ropa interior no te la quitas. La ropa interior te la dejas y dices, no pasa nada. Y si viene el fin de semana y no me baño, entonces me aviento 24, 48 horas con la misma ropa interior. Sí. Y el solo tener la ropa interior sucia va a hacer que tenga una infección vaginal, que no solamente es candidiasis, que es lo que todo el mundo conoce por los comerciales de la tele, ¿no? Okay. Pero solamente se nos pueden alterar nuestros propios bichos, que es la flora vaginal. Y la flora vaginal, cuando se altera, se convierte en agresora contra ti mismo. Médicamente se dice que es patógena. Y entonces tu flora patógena se convierte en tu enemigo. Y no siempre se necesita antibióticos, no siempre se necesita usar un tratamiento de óvulos para, con algún antibiótico para quitarlo. Lo único que necesitamos a veces es corregir la flora dando probióticos, así como podemos tomar probióticos para la pancita cuando tenemos una infección estomacal, también para los genitales necesitamos probióticos. Y a veces solamente mandas probióticos y automáticamente se corrige el problema. Pero el uso excesivo de medicamentos a veces nos lleva a tener infecciones recurrentes. Y casi siempre vamos a decir, lo que me mandó el médico no sirve, ¿ok? Pero no es que no sirva, sino que no hemos corregido nuestros hábitos o hemos tomado tratamientos totalmente inadecuados. Ok, muy bien, Iris. Pero están escuchando y me viene a mí la pregunta, Iris, ¿y tú qué recomiendas de hacerse este tipo de revisiones? ¿Y a partir de qué edad debemos de estar preventivos, pues, con todos nuestros niños, con toda esa juventud, para que en un momento dado empiecen a tomar parte, ¿no? ¿Tú qué nos recomiendas, a partir de cuándo y cada cuándo hay que estar haciendo este tipo, pues, sobre todo como normalmente lo hacemos, un chequeo de salud, que lo hacemos normalmente 1 o 2 veces al año, un chequeo de alguna situación en donde empecemos a detectar estas anomalías, como tú las comentas, dentro de una situación normal y que de repente se presentan estos flujos, estas instancias como de sensación de que me está dando comezón y de que me siento inquieto y de que voy al baño y empiezo a sentir cosas raras, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué nos recomiendas ahí que podamos hacer para ser más preventivos? Ok, yo lo que recomiendo es que desde la infancia las mamás, que son las primeras que nos pueden explicar o educar, tengan la precaución de decirle a las niñas, 1, cómo asearse, 2, cómo cambiar la ropa interior, 3, la mayoría de las mamis, a veces por cuestiones culturales, por cómo fueron criadas, ellas suelen decir, es que tiene el flujo normal. Pero ¿quién les ha dicho que tener flujo es normal? ¿Sí? Para empezar, no debería de haber flujo nunca. El único flujo que debe de haber es cuando ya te baja la regla, porque ya pasaste la menarca a los 11, 13 años y empezaste a menstruar, entonces solamente debes de tener flujo rojo cuando te baja la menstruación, flujo cafecito cuando está terminando la menstruación, un flujo que es de color transparente mucoide a la mitad del ciclo porque estás ovulando. El resto de la vida jamás debe de haber flujo. Bueno, cuando te excitas también debe de haber un flujo transparente. De resto nunca.
Entonces, primero, empezar por quitarse la idea de que tener flujo es normal, nunca. Ni amarillo, ni verde, ni café, ni rosa, ni de ninguna característica. Aparte, tampoco debe de haber flujo con ningún olor, porque el flujo cuando baja la menstruación tiene un cierto olor sui generis a hierro. Y cuando estás ovulando no huele a nada. Entonces, si huele la vagina, ojo, hay una infección. Lo más importante es no automedicar, automáticamente ir al doctor, aunque no hayas iniciado la vida sexual. Ir con un doctor para que te revise, se hace un cultivo vaginal y se determina específicamente qué es lo que está atacando. Si no has iniciado la vida sexual, lo más conveniente es mandar antibiótico tomado y unos probióticos. Si ya iniciaste tu vida sexual, entonces se debe de hacer un Papá Nicolau. Hoy en día la mejor técnica es hacer Papá Nicolau en líquido, hacer pruebas de PCR para determinar exactamente qué tienes. Se debe de hacer por lo menos un estudio una vez al año, pero desde la infancia se debe de revisar constantemente que no haya flujo. Es muy común en las niñas que tengan un flujo de color amarillo. Y las mamás dicen, es normal que tenga flujo amarillo, pero este flujo amarillo que se da porque hay partículas de Escherichia coli y quiere decir que no se ha limpiado bien el ano en el momento de hacer popó. Entonces esas partículas son las que están ocasionando infección. Y no solamente dan infecciones en la vagina, sino que por la cercanía dan infecciones en la uretra y hay infecciones de vías urinarias. Ok. ¿La están escuchando? Está muy interesante el tema, ¿eh? Esta plática, la verdad, a mí me está dando a preguntar varias cosas y sé que el auditorio tendrá esa parte particular también de cuestionarlo. Vamos a volver con Iris. Como saben, tenemos que entrar en un pequeño corte. Y ahorita volvemos con la doctora Iris para que nos siga platicando de este tema. Y aclaro, es infecciones sin sexo. ¿Vale? Regresamos en un momento. Hola, pues aquí regresando con este tema que está muy interesante con la doctora Iris. Infecciones sin sexo. Fíjense, eso, ¿quién se lo iba a preguntar? ¿Quién le iba a considerar? Algo que a veces nosotros tan simple como nos lo estaba comentando la doctora Iris, que viene simple y sencillamente desde casa, ¿verdad? Desde la educación en casa, de tener una higiene, ¿verdad? Que eso de que pues no, nomás nos vamos a bañar una vez a la semana, como lo hacía don Ramón, o simple y sencillamente no contener esa educación de decir, me tengo que hacer un aseo, pues por el simple hecho de que somos seres humanos, sudamos y segregamos muchas cosas raras, y aquí ya nos está platicando la doctora. Y bueno, para retomar el tema y preguntándole algo muy preciso aquí a la doctora Iris, ¿cómo podemos, por decir, este tipo de infecciones o enfermedades más comunes, cómo se pueden transmitir sin precisamente tener sexo? Ok. Para ser más precisos, porque ya no lo explicaste, pero decirles algo muy preciso a mi teleauditorio y diga, esto puedes prevenir y esto es lo que te puede originar. Ok. Si no previenes, claro. La mayoría de las infecciones que podemos tener, obviamente como mujeres, se pueden dar simplemente por el hecho de subir de peso, ¿ok? Bajar de peso abruptamente, subir y bajar de peso nos puede llevar a que se altere el pH vaginal. El pH vaginal normalmente es ácido, que está entre 4 y 4.5 el pH. De forma normal no hay forma como medirlo en casa, ¿no? A menos que vayas con un doctor. Pero se altera el pH simplemente por la higiene, porque te queden partículas de las heces en tu ropa interior, porque dejes tu ropa interior muchas horas puesta sin cambiarla, porque seas diabético, ya sea que tengas diabetes juvenil o tengas la diabetes del adulto, diabetes tipo 1 o tipo 2, también puedes tener recurrentemente infecciones. El hecho de que fumes, el tabaquismo predispone a tener infecciones vaginales. A cierta edad, ya hacia la menopausia, la falta de estrógenos predispone a tener fácilmente infecciones vaginales. Sin tener sexo, el solo hecho de utilizar ropa muy ajustada,
el utilizar pantiprotectores, que es algo que hoy en día la mayoría de los médicos prohibimos que se use pantiprotector, aunque el nombre con el que se vende es pantiprotector de uso diario, no debe de ser de uso diario, porque el pantiprotector tiene una parte de plástico que hace que funcione como un pañal. Entonces la vagina no transpira y al no transpirar mantiene más humedad. Y para que se dé cualquier infección solamente se necesita obscuridad y humedad. Y la vagina es obscura y húmeda. Entonces con un pantiprotector de uso diario podemos tener infecciones. El hecho de que la regla nos dure más días de lo que debe de ser por el exceso de humedad, podemos tener también infecciones. El hacer duchas vaginales, algo que antes nuestras mamás muy comúnmente lo hacían, hoy en día nosotros prohibimos las duchas vaginales, porque el utilizar diferente tipo de sustancias, no voy a decir marcas para no quemarme, pero Claro. el utilizar cierto tipo de productos muy comerciales para hacer duchas vaginales, lo que hacen es que alcalinizan el pH de la vagina, que es ácido. Entonces, al estar alcalino, fácilmente podemos tener una infección. Ya si hablásemos de sexo, el simple hecho de, sin que haya penetración, el sexo oral, es más que suficiente con la boca sucia para que se altere la vagina, el pH, y con esto tengamos una infección. Sin hablar de enfermedades de transmisión sexual, solamente la higiene. Mira, nos estás diciendo cosas muy, muy interesantes, doctora Iris. Y bueno, y esto me lleva a preguntarte también, ¿cómo alguien puede detectar que ya trae una infección, o se da un tiempo, o simple y sencillamente por saber que no mantienes una higiene, una prevención, como tú lo mencionas, y que se lleve a cabo? ¿En qué tiempo podrá esa gente, y obviamente, qué consecuencias le podrá acarrear este tipo de infecciones? Porque pues podemos hablar que pueden tener una infección hasta una clamidia, o una infección de esas pues que normalmente dan por tener contacto sexual. Ok, la clamidia es una enfermedad única y exclusivamente de transmisión sexual. No la pescas en el baño por ir a hacer pipí en un baño público, solamente la pescas por tener sexo. Hay infecciones que podemos tener si vamos al baño público y no tenemos la precaución de hacer pipí, pues bueno, podemos salpicarnos y efectivamente tener una pequeña infección. Afortunadamente, los tratamientos para la mayoría de las infecciones que no son sexuales son demasiado rápidos. Y lo que tenemos que hacer es que ante el más mínimo síntoma que tengamos, no automedicarnos, sino ir a una consulta con el especialista para que nos revise y nos diga exactamente qué es lo que necesitamos. Yo lo que les sugiero es a las mamás, primero educar en casa y luego, aparte de que las mamás eduquen en casa, que se acostumbren a llevar a sus hijas al doctor. Porque luego pensamos, no, es que como es mi princesa y todavía no ha tenido sexo, entonces no necesito llevarla con el ginecólogo. Espérame, es mujer. Mientras sea mujer necesita visitas periódicas. En personas muy pequeñas, obviamente se lleva con el pediatra, claro, y el pediatra es el que determina si tiene o no una infección y qué tratamiento. Cuando empiezan a crecer, a partir de los 11 años más o menos, que hoy en día es cuando baja la regla por primera vez, entonces acostumbrarse a ir con el ginecólogo para una revisión por lo menos una vez al año. Muchas veces estas infecciones que no son por sexo, solamente ameritan probióticos, cambio de los hábitos de higiene y con esto se corrigen. Pero si damos constantemente tratamientos inadecuados, lo que vamos a hacer es alterar totalmente nuestra flora vaginal y vamos a vivir constantemente con flujo, ¿no? Un mal chiste, los hombres suelen decir que debes de salir oliendo a pescado, ¿no? Para decir que tuviste sexo. Claro. Pero entonces, si hueles a pescado, te metiste con una mujer que tiene una infección por tricomonas, ¿ok? Y esa enfermedad de transmisión sexual. Porque de forma normal la vagina no huele a pescado. Es más, no huele a nada, ¿ok? Cuando mucho debería de oler solo a pipí, ¿ok? Pero si huele a algo más, entonces no tengas sexo con esa mujer porque tiene una infección de transmisión sexual. Porque no debe doler a nada. Ok. Y esto me lleva a preguntarte, Iris, porque ya la conozco de tiempo.
es mi doctora también. Y más o menos en base a tu experiencia, este tipo de enfermedades, ¿en qué edades se da o no hay edad? Esto se puede dar en cualquier situación o en cualquier momento. Como tú dices, hay que ser preventivos. Ya no estás dando una pauta o un manualito en donde pues dicen, esto viene desde casa, y si no entendemos que desde casa no empezamos a cuidar esa particularidad de, en este caso, las niñas, los niños, y que todos seamos niños bien, pues queremos que nos digas en tu experiencia, tú que has vivido este tipo de cosas, más o menos a qué edad están cayendo, pues sobre todo para poner atención y que en un momento dado pues sean preventivos, y que aparte del llamado y todo esto que tú nos estás platicando, pues también tomen esa medida aquí nuestro auditorio. Ok, mira, la primera fase cuando empiezan las infecciones, más o menos son a los 5 o 6 años de edad. Cuando mamá empieza a dejar que la chiquita vaya sola al baño y se limpie sola. Y entonces, por no verificar si se limpió o no adecuadamente, empezamos con la primera fase de infecciones, que son por Escherichia coli, partículas de las heces en vagina y en vías urinarias. Esta es la primera edad. La segunda edad en la que empiezan a haber otra vez infecciones y que no son relacionadas al sexo, es más o menos entre los 11 y los 13 años, cuando empieza a bajar la regla, porque no sabemos cada cuánto tiene que bajar, porque nadie nos dice cada cuánto tenemos que cambiar una toalla sanitaria, que de forma normal una toalla sanitaria se debe de cambiar cada 4 o 6 horas, independientemente de que esté mojada o no esté mojada, cada 4 o 6 horas, al igual que el pantiprotector. Entonces muchas mujeres se ponen un pantiprotector y se lo dejan 24 horas porque según ellas está limpio, ¿no? Y después dicen, tengo infecciones. Pues estas infecciones es por el uso del pantiprotector. Cuando empiezan a usar el famoso Tampax, cuando tienes una infección, lo que menos debes de usar son Tampax, porque ese algodón empaquetado, lo único que se coloca en la vagina, lo único que va a hacer es que tenga un medio donde crecer una infección por la humedad, ¿no? Cuando ya se inicia la vida sexual y empezamos a tener el simple hecho de tener relaciones sexuales con alguien sin preservativo, y esta persona es diabético, entonces tal vez el exceso de azúcar de la otra persona va a alterar el pH vaginal y va a hacer que tengamos una infección vaginal. Si la otra persona no tiene suficiente aseo, pues vamos a tener una infección. Y entonces uno de los más grandes problemas cuando se inicia la vida sexual, para tener infecciones recurrentes que no sean de transmisión sexual, es por la automedicación. Porque la mayoría de las mujeres deciden automedicarse y colocarse cualquier tratamiento. Cualquier tratamiento, la mayoría de las veces, es el inadecuado. Y los bichos lo único que hacen es que mutan y aparentemente se calman porque tienen una dosis de medicamento, pero van subiendo y se van complicando. Y entonces se nos quita la infección aparentemente, pero en cuestión de 1 mes, 2 meses, otra vez volvemos a tener infección. Entonces, yo lo que les sugiero es siempre vayan con el especialista para que las revisen, las atiendan y no se automediquen, no minimicen un problema. Por ejemplo, ahorita que tú mencionaste la clamidia, muchas veces la clamidia empieza por ardor y comezón en los genitales, urgencia miccional, a ir al baño a hacer pipí a cada ratito, arde para hacer pipí. La mayoría de las mujeres se pone los óvulos para las chicas bien, y entonces el bicho sube de la vagina hacia el útero y se va hacia las trompas y ocasiona algo que se llama EPI, que es enfermedad pélvica inflamatoria, y después tienes unos dolores retortijones. He visto pacientes que en la mañana era talla 5 y en la tarde tienen una panza de 7 meses de embarazo por la inflamación que ocasiona clamidia, y cuando no la atiendes a tiempo ocasiona problemas de infertilidad y va tapando las trompas, y en algunos casos he llegado a encontrar en unos en muerte porque se encuentra en corazón, en miocardio. Mira, excelente información, Iris. Digo, está muy interesante el tema, y bueno, pues como todo, ahorita vamos a hacer un pequeño corte, y no sin antes recordarle nuestro WhatsApp. Manden ahí sus preguntas, manden sus dudas y les compartiremos todo lo que ustedes quieran saber de este tema.
Se lo recuerdo, es el 55 37 17 10 52. 55 37 17 10 52. No dejen de mandarnos todas sus preguntas y con gusto aquí, en Contando en Grande, regresamos en un momento. Pues bueno, regresamos aquí Contando en Grande, pues con nuestra invitada, la doctora Iris Niño, y pues tocando un tema pues que se me hace muy, muy importante e interesante: infecciones sin sexo. Y bueno, nos venía aquí platicando la doctora Iris, pues sobre todo cómo ser preventivos, cómo poder nosotros y desde qué edades pues está generando este tipo de enfermedad sin tener sexo y cómo se contrae, ¿verdad? Y creo que es algo muy importante que lo tenemos que tomar en cuenta. Tenemos que ser siempre, pues tener esa educación que creo que nos ha faltado aquí mucho y que aquí pues bueno les estamos dando ese parte, ese comentario, esa información, sobre todo de una persona preparada, especialista en el tema y que bueno nos está dando ahora sí que partitura de cómo poder llevar a cabo todo esto que es ser preventivos en estos temas de salud y sobre todo tan que a veces no tomamos en cuenta, ¿no? Y bueno, retomando aquí la plática con la doctora Iris y preguntándole algo que a lo mejor nuestro auditorio le haría una pregunta así y a lo mejor muy directa, ¿verdad? Dentro de las prevenciones y recomendaciones que tú ya nos has comentado, ¿cómo podemos partir sobre todo de esa educación precisamente preventiva para poder evitar que estas infecciones o enfermedades, saber el grado y el riesgo y hasta dónde pueden llegar? Aquí entre cortes me platicabas algo en donde a veces nosotros creemos que y comentamos de una enfermedad que se da normalmente a través de transmisión sexual, que es la clamidia, y que si no somos preventivos, pues pudiéramos llegar a sucederse eso cuando nos contagiara a lo mejor a alguien que llegara a tener este tipo de infecciones. ¿Qué pudiéramos hacer en esos casos, Iris? Mira, yo lo que les recomiendo siempre es hacer un estudio con la persona que esté capacitada para hacerlo. A veces vamos a cualquier parte y hacemos cualquier estudio que nos recomendó la vecina, la comadre, la amiga, y no es el estudio propiamente correcto que nosotros necesitamos. Ahora durante la pandemia todos aprendimos un poquito sobre las pruebas de PCR, ¿no? Y la mayoría de las infecciones de transmisión sexual se determinan a través de las pruebas de PCR. Difícilmente salen en un estudio de sangre, difícilmente salen en un Papá Nicolau. Ya para que salgan en un Papá Nicolau es porque el bicho está extremadamente agresivo. En una colposcopía es un estudio de imagen que nos permite determinar si físicamente hay lesiones, pero a veces las lesiones todavía no se ven, están, pero no se ven. Se determinan a través de las pruebas de PCR para poder saber si tenemos o no tenemos un bicho. Muchas de las infecciones, cuando son por bacterias, tenemos 4 grupos de bichos que nos pueden atacar, que son las bacterias, los hongos, los parásitos y los virus. Mientras nos ataque una bacteria, un hongo, un parásito, podemos atacarlos con medicamento. Pero si nos ataca un virus, lo vivimos ahorita con COVID, pues difícilmente hay tratamiento. Tendremos que aprender a vivir con esto. Uno de los más grandes problemas que tenemos como médicos es que a veces las mujeres, entre más años tienen, difícilmente acceden a hacerse estudios y a respetar la opinión del doctor. Entonces es lo que ellas creen, lo que ellas dicen, y por la misma edad que tienen, piensan que ya no necesitan hacerse estudios porque ya no tengo vida sexual o porque ya me hicieron una histerectomía y entonces no tengo útero y no necesito hacerme ninguna revisión. Pero mientras tengas vida sexual, tienes riesgo de tener infecciones. Y si no tienes vida sexual y ya te quitaron el útero, entonces tienes el riesgo de tener infecciones inocuas por la falta de los estrógenos
que puede llegar a ocasionar la falta del útero. Yo siempre les digo, aunque no tengan sexo o aunque tengan sexo, vayan por lo menos una vez al año a hacerse una revisión periódica para determinar que todo está bien. Todo está bien y hasta dentro de un año. Pero si llegas a sentir la más mínima molestia, que lo más común es ardor, comezón, inflamación, flujo, ve al doctor para que te determine cuál es el tratamiento correcto y no utilices cualquier cosa, porque a veces el problema es que utilizas un tratamiento, te funciona tantito bien unos días y después dices, para la próxima uso lo mismo, pero pues no funciona lo mismo. Y a veces hoy en día una de las cosas por las que más hemos estado luchando es por las infecciones recurrentes. Y entonces el uso indiscriminado de tratamientos incorrectos está haciendo que la flora vaginal normal se esté convirtiendo en patógena, esto es, que sea agresiva y nos estén atacando nuestros propios bichos, que se supone que vivían con nosotros. Y bueno, gracias por esas recomendaciones y esa opinión muy profesional de tu parte, y que bueno, nos está dejando aquí tarea, ¿verdad? Que debemos de informarnos, que debemos de acercarnos, en este caso, y como nos lo recomienda aquí la doctora Iris, pues al médico, acercarnos obviamente al especialista, y que no nos dé esa pena. Creo que ahorita hemos crecido todos dentro de lo que es este México lindo, querido, y creo que ya no somos un país tan ignorante, que sí tenemos esa educación y esa instancia de ser preventivos, ¿no? Y bueno, creo que nos está dejando aquí muy claro la doctora Iris que tenemos que informarnos, que tenemos que acercarnos con el profesional, y como yo siempre lo he dicho, nos van a dar siempre el parte, la forma y las maneras de cómo resolver cada caso particular. Iris, ¿nos podrás compartir dónde te podemos localizar, dónde te pueden comunicarse contigo aquellas personas que quieran más información, que tú las puedas atender, y lo más importante, que les enseñes a ser bien preventivos con su salud? Claro que sí, Mauricio, muchísimas gracias. Yo tengo una página que está en Facebook que se llama Consultorio Médico Integral Iris, y mi número de WhatsApp es el 55 11 91 79 92. Ahí me pueden escribir y con gusto contestaré todas las preguntas que me hagan, y si es necesario acomodar una cita para poderlos revisar oportunamente. Muchísimas gracias por la invitación. Hombre, muchas gracias a ti, Iris, y la verdad este tema merece, siempre digo, una segunda parte, y esperemos más adelante volver a invitar aquí a nuestra doctora de cabecera, a mi querida y estimada Iris Niño, y que tengamos la oportunidad de volver a platicar con ella. Muchas gracias, Iris. Y bueno, pues recordándoles que tenemos ya un WhatsApp, 5537 17 10 52. Anótelo, tómenlo en cuenta. Ahí recibiremos todas sus dudas, todas sus preguntas, todo lo que quieran saber. Aquí en programa Contando en Grande se los vamos a responder. Y bueno, como todo tiene un principio, pues llegamos a nuestro fin, y pues no sin antes agradecerles a todos por sintonizarnos el día de hoy en www.bajioradio.com, la estación del crecimiento personal. Nos vemos la siguiente semana en Contando en Grande, con un pie frente al otro entre gigantes. Muchas gracias, buenas tardes, soy el contador Mauricio Zamudio. Hasta luego.